Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les hablaré acerca de la candidiasis vulvovaginal. Esta enfermedad se caracteriza por producir prurito, es decir, comezón y secreción vaginal. Es una enfermedad causada por un hongo. Este hongo tiene el nombre de cándida y como ya les mencioné, este hongo se caracteriza por causar a nivel genital, a nivel femenino, la presencia de prurito y enrojecimiento. Esta enfermedad, según los síntomas y síntomas que presenta la paciente, se prefiere hacer el diagnóstico con microscopía en un consultorio. Es importante que sepan que el diagnóstico se tiene que relacionar con los síntomas y signos, ya que hallar la cándida a nivel vulvovaginal no significa que esta paciente tenga la enfermedad, ya que la cándida puede ser un microorganismo que pertenezca a la flora normal en las mujeres hasta en un 25%. Es decir, de cada 100 mujeres en total, solo un 25 de ellas pueden tener dentro de su flora normal a nivel vulvovaginal a la cándida y por eso no van a presentar necesariamente signos o síntomas o la enfermedad en sí. La candidiasis vulvovaginal es la segunda causa de vaginitis después de las vaginitis bacterianas y representa aproximadamente un tercio del total de las vaginitis. El tipo de cándida que produce más frecuentemente la candidiasis vulvovaginal es la cándida albicans, la cual puede causar en promedio un 80-92% del total de los casos. Y en segundo lugar se encuentra la cándida glabrata, la cual está subiendo últimamente en porcentaje debido a que muchos pacientes, en este caso muchas mujeres, se automedican, lo cual está produciendo que este tipo de hongo vaya ascendiendo progresivamente. Todas estas cándidas van a producir los síntomas y signos que ya conocemos, pero las cándidas como la glabrata van a producir los síntomas pero con una gravedad más leve. Con respecto a cómo se da la infección, se sospecha que esta cándida va a migrar desde la zona rectal del recto y la zona perianal hacia la zona vulvovaginal, produciendo de esta forma la infección de la misma. Con menos frecuencia, la infección se va a dar por vía sexual o a través de una recaída de aquellas mujeres que son portadoras o que tienen en su flora normal a este hongo. A diferencia de las vaginitis bacterianas, la vaginitis causada por cándida no se relaciona a una disminución de los lactobacilos vaginales, que son organismos que pertenecen a la flora normal de la mujer. La enfermedad sintomática de la cándida se asocia a un crecimiento excesivo de este organismo y de la penetración de las células epiteliales superficiales. Se han identificado algunos factores de riesgo que predisponen a las mujeres de sufrir de candidiasis vulvovaginal. A continuación les detallaré los siguientes. 1. La diabetes mellitus. Se ha evidenciado que aquellas pacientes que tengan diabetes mellitus no controlada son más predispuestas a sufrir de candidiasis vulvovaginal a comparación de aquellas pacientes que tengan una diabetes controlada con niveles de glucosa dentro de lo normal. 2. El uso de antibióticos. Se ha evidenciado que el uso de antibióticos de amplio espectro va a alterar la flora bacterial normal de la mujer, lo cual va a favorecer el crecimiento de estos patógenos fúngicos como la cándida y producir así la candidiasis vulvovaginal. 3. Aumento de los niveles de estrógenos. Se ha evidenciado que la candidiasis vulvovaginal durante un contexto de elevación de los estrógenos en la sangre en la mujer va a favorecer la aparición de esta enfermedad. Esto se va a evidenciar como por ejemplo en aquellas mujeres embarazadas y aquellas mujeres posmenopáusicas que están recibiendo tratamiento hormonal con estrógenos. 4. La inmunosupresión. La candidiasis es más frecuente en aquellos pacientes que son inmunosuprimidos, como por ejemplo aquellas pacientes que están utilizando corticoides por largo tiempo, aquellas pacientes que están utilizando inmunosupresores o por último, por ejemplo, en aquellas pacientes que están con el virus de la inmunodeficiencia humana. 5. Genéticos. Se han realizado estudios en pacientes con candidiasis vulvovaginal con respecto a lo que sería la codificación de su genoma y la aparición de algunos receptores a nivel de los macrófagos y de las células dendríticas, lo cual en algunas mujeres podría ocasionar o favorecer la infección por la candidiasis. Con respecto a las características clínicas, es decir, a los síntomas y signos, les voy a detallar los siguientes. El prurito o comezón vulvar es la característica dominante de la candidiasis vulvovaginal. El ardor, el dolor, la irritación también son comunes y pueden acompañarse de dolor durante la micción o al orinar.
O también se podría dar la dispareunia, que es el dolor durante el acto sexual. Los síntomas suelen empeorar durante la semana anterior a la menstruación. Los síntomas de esta enfermedad van a variar desde leve a grave. Generalmente aquellas personas que tengan la infección por cándida de tipo no albicans van a tener síntomas más leves, como por ejemplo la infección por la cándida glabrata o la cándida paracilopsis. Cuando se realiza el examen físico a nivel de la región genital de la mujer, se va a evidenciar un enrojecimiento de la vulva y también de lo que sería pues la mucosa vaginal. Y en algunas ocasiones también se va a evidenciar edema vulvar, es decir, una especie de inflamación a nivel de lo que sería la vulva. En algunas ocasiones incluso se puede evidenciar escoriaciones y fisuras a nivel vulvar, esto aproximadamente en un cuarto de los pacientes. También evidenciaremos la presencia de flujo vaginal, el cual presenta las siguientes características. Es un flujo blanquecino, espeso, grumoso, el cual se encuentra adherido, pegado a las paredes vaginales, y también vamos a evidenciar pues que estas generalmente no tienen olor o un olor muy leve que generalmente pasa desapercibido. En algunas ocasiones esta secreción vaginal puede ser acuosa, fluida, líquida, que muy parecida a las infecciones por otros tipos de vaginitis, lo cual es muy difícil distinguir de que sea una vaginitis ya sea bacteriana o en este caso por hongos. Generalmente al examinar el cuello uterino, este no va a tener ninguna alteración. Con respecto al diagnóstico para determinar si esta mujer o esta paciente en este caso presenta infección por candidiasis, se va a tomar una muestra a nivel de la pared vaginal, además se va a examinar también el flujo vaginal y se va a determinar el pH del mismo, además se va a tener que hacer un examen de microscopía. El pH vaginal en las mujeres con cándida generalmente no se altera y va de un 4 a 4.5. Este pH nos sirve para poder diferenciar de otras infecciones vaginales que sí se altera el pH, como por ejemplo las vaginitis causadas por la trichomoniasis o también por aquellas vaginitis bacterianas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también pueden haber vaginitis mixtas, es decir, una infección de la vagina tanto por hongos como bacterias. En esos casos pues sí se va a evidenciar una elevación del pH vaginal. Con respecto a la microscopía, con el uso del hidróxido de potasio se va a poder eliminar o destruir las células vaginales y se van a poder evidenciar las levaduras de este hongo. La microscopía también nos va a poder permitir evidenciar células claves que se evidencian en las vaginitis bacteriana o trichomonas que tienen que ver con la vaginitis por parásitos como la trichomoniasis. Para dar el tratamiento indicado a la paciente tendremos que clasificar a la infección, es decir, a la candidiasis vulvovaginal en dos, en complicadas y no complicadas. Vamos a tomar varios criterios, entre ellos los siguientes. Según la gravedad de los síntomas, si son de leve a moderado, pues será una candidiasis no complicada. Y si es una candidiasis con signos severos, lo clasificaremos dentro de las complicadas. Con respecto a su frecuencia, si esta se da de forma esporádica, diremos que es una candidiasis no complicada. Y si decimos que es una candidiasis que se da de forma recurrente, diremos que es complicada. Según el organismo causante, si el organismo que produce esta candidiasis vulvovaginal es la Candida albicans, diremos que es una candidiasis no complicada. Y si es otro tipo de organismo tipo cándida pero no albicans, diremos que es complicada. Y por último, hablaremos del anfitrión, es decir, de la persona, en este caso la mujer, que contraiga esta infección. Diremos que es no complicada cuando la paciente no tiene factores de riesgo o es una paciente normal que no tiene comorbilidades u otras enfermedades de fondo. Y diremos que es complicada como por ejemplo cuando la paciente es una paciente que tiene factores de riesgo, como por ejemplo una diabetes mellitus no controlada, es decir, una paciente que no controla muy bien la glucosa en su sangre con su medicación. Otro factor o otro ejemplo sería aquellas mujeres que tengan recurrencias de esta enfermedad, pacientes embarazadas o alguna causa o alguna enfermedad que produzcan en ellas inmunosupresión. Con respecto al tratamiento, la vía oral se ha evidenciado que es más efectiva que utilizar la vía tópica, para lo cual se va a utilizar el fluconazol, ya que se ha visto que este hongo reacciona o responde muy bien a los azoles. De esta manera se podría tratar la vaginitis
candidiásica con el fluconazol de 150 miligramos, con tan solo una sola dosis, una sola toma, y a partir de los 2 días siguientes ya se va a evidenciar la mejoría marcada de esta enfermedad. Por tal motivo se recomienda, como les repito, fluconazol de 150 miligramos vía oral. Además se recomienda que no se debe dar tratamiento a la pareja sexual de la paciente y tampoco está prohibido el acto sexual. Obviamente que si tienen ustedes alguna dificultad, molestia, pues sí, pues deberían, ¿no? evitar el mismo hasta que ya pues tengan la cura de la enfermedad. En caso la paciente no tolere el fluconazol o haya presentado anteriormente una reacción alérgica al mismo, otra alternativa sería el ibrexafungerp. Este antibiótico, que también se utiliza vía oral, se puede utilizar de la siguiente manera: tomando 2 tabletas durante la mañana y otras 2 tabletas durante la noche. Cada tableta viene de 150 miligramos. Este medicamento que les menciono se debe prohibir en pacientes que están gestando, debido a que podría causar daño a nivel del feto. Y con respecto a las candidiasis complicadas, es decir, a aquellas que entran dentro de el grupo de las candidiasis vulvovaginales complicadas, según las características que ya les mencioné anteriormente, en este caso pues podríamos utilizar el fluconazol, pero en esta vez no solo una dosis, sino 3 dosis. Podríamos usar el fluconazol de 150 miligramos, una tableta cada 3 días. Un número de dosis podría ser entre 2 dosis a 3 dosis. Esto va a depender de la gravedad de la infección por la cándida, es decir, de la gravedad de la candidiasis vulvovaginal. Muchas gracias a todos por seguir este canal, por ver este video. Si les gustó, no se olviden darle me gusta, compartirlo, suscribirse al canal, activar las notificaciones, para que de esta manera podamos ayudar a muchas más pacientes que puedan tener esta infección a nivel genital. Gracias a todos y ya estaremos viéndonos en un próximo video. Hasta pronto.